Hola a todos. Como parte del capítulo número 3 del curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas, vamos a tratar acerca de la catálisis. Veremos algunas partes, incluso notamos aquí en los objetivos. Vamos a definir qué es un catalizador, sus propiedades, entender bien a qué se refiere este concepto. Vamos a describir los pasos que están involucrados en una reacción catalítica y un concepto clave es el de paso limitante. Se desarrollará más adelante, como parte de todo el capítulo número 3, una ley de velocidad, se describirán los tipos de desactivación y una ecuación para la actividad catalítica. Pero en este video vamos a ver la primera parte, lo que tiene que ver con los fundamentos de los catalizadores y de las etapas relacionadas con esta reacción catalítica. ¿Por qué hablamos de catalizadores? Si nosotros pensamos hace muchos años, cuando las personas realizaban cosas como el vino, el queso y el pan, las personas veían y se dieron cuenta de algo. Y es que cuando dejaban los moldes untados de la mezcla del día anterior, por alguna razón que ellos no identificaban, el pan o el vino que hacían en ese momento o el queso se hacía más rápido. Notaron entonces que las partículas o los materiales de otro momento aceleraban el proceso de lo que ellos estaban haciendo. En este orden de ideas se vio que habían unos elementos externos que podían acelerar la velocidad de una reacción, en este momento la fabricación del vino, del queso o del pan. Por eso Berzelius en el año 1835 sugiere que esas cantidades de origen externo afectan considerablemente el curso de la reacción química. Y Ostwald en 1894 menciona que los catalizadores, él ya habla de la palabra catalizadores y dice que son sustancias que aceleran la velocidad de una reacción sin consumirse en ellas. Entonces así comenzamos a hablar de esos catalizadores. Y si vamos a la química fundamental y pensamos en la reacción como vimos quizás en química general o química orgánica, para un compuesto dado, pongamos aquí lo que tenemos con energía de activación, llegamos hasta acá, donde se llama la etapa de transición y baja acá hasta donde están los productos. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando nosotros ponemos un catalizador, por ejemplo aquí se estaría uniendo hidrógeno y oxígeno para formar agua. Si se le pone un catalizador, la ruta es distinta, se parte del mismo lugar, pero la ruta o el camino es distinto. Mire que la energía de activación contada desde acá hasta acá es menor. Por eso la velocidad es mayor. Al final del proceso se modificó entonces la ruta de reacción promoviendo esa diferencia y se llega a los productos deseados. Eso es un catalizador. Ahora, como ven acá, ¿qué es catálisis? Cuando hablamos de catálisis estamos hablando de la existencia, estudio y uso de catalizadores. Siempre que están los catalizadores allí involucrados en el proceso, estamos hablando de catálisis. ¿Por qué se usan? Bueno, tienen dos sentidos. Uno, aumentar el rendimiento de los productos y otro, la selectividad de las reacciones. Vamos ahorita en unas diapositivas siguientes a ver por qué selectividad de las reacciones. Pero para que tengamos algo en cuenta, como dice acá, el catalizador modifica únicamente la velocidad de una reacción, pero no afecta su equilibrio termodinámico. Solamente afecta la velocidad de la reacción. Empecemos a hablar acerca del tipo de catálisis. Cuando hablamos de catálisis se nos presentan dos tipos, catálisis homogénea y catálisis heterogénea. En los procesos de catálisis homogénea, pues son aquellos en los cuales todos los compuestos o reactivos involucrados están en la misma fase. Y la catálisis heterogénea, por lo menos uno de ellos, de los reactivos que están involucrados en la reacción, está en una fase diferente, sea que el catalizador sea sólido y los reactivos líquidos o gaseosos, y así sucesivamente. Por eso llega aquí la pregunta, ¿cuál es más usada y por qué? ¿Qué consideran ustedes cuál sería más práctica? Bueno, realmente la más usada es esta, la catálisis heterogénea. Y la razón es que los productos se pueden separar de forma eficiente en comparación con el catalizador. Se pueden separar del catalizador, el catalizador se puede recuperar fácilmente. Mientras que en la catálisis homogénea hay que poner en el proceso
diferentes separadores para recuperar el catalizador o para llevar a cabo la obtención del producto puro sin la presencia del catalizador el cual estuvo presente en la reacción. Entonces esta catálisis heterogénea es muy común. Sean ejemplos de reacciones fluido, pueden ser líquido o gas con un sólido, sistemas de gas líquido, están en diferentes fases, o algunos que son muy comunes, sistemas gas, líquido y sólido, como vemos en esta parte. ¿Cuáles son los tipos? La clave de los catalizadores o su fundamento tiene que ver en muchas ocasiones con los poros, y es que los catalizadores se diseñan o se desarrollan con un área interfacial demasiado grande. Un ejemplo, aquí están viendo la parte derecha un campo de fútbol. ¿Y por qué está allí? Porque si nosotros tomamos un catalizador de sílica alúmina que se emplea en una reacción de la desintegración catalítica, este catalizador, por tener un volumen de poro de 0.6 centímetros cúbicos por gramo y un radio de poro de 4 nanómetros, haría un área superficial de 300 metros cuadrados por gramo. ¿Qué quiere decir? Que si usted toma solamente 10 gramitos de este catalizador, es como si los tuviera un área de un campo de fútbol para reaccionar. Entonces mire la clave, toda esa área de un campo de fútbol condensada en 10 gramos de catalizador. Por eso la eficiencia y el uso de esos catalizadores, como mencionaba ahorita, para aumentar el rendimiento. Aumenta la capacidad de reacción utilizando un catalizador con una alta área superficial. Pero también hablamos de que son selectivos, la otra parte de las características de los catalizadores. Una parte que nos ilustra la selectividad son los tamices moleculares. Y un tamiz molecular muy usado es lo que conocemos como las zeolitas. ¿Qué ocurre con las zeolitas? Las zeolitas son materiales, sustancias naturales, generalmente cerámicos o arcillosos, que se pueden desarrollar, sintetizar y organizar para que el diámetro de los poros sea lo que nosotros queremos. ¿Y cómo nos ayuda? Supongamos que tenemos una reacción entre el tolueno y el metano. El metano se puede pegar en las posiciones orto y para, pero la zeolita, con el diámetro de poro, al interior va a permitir que a la salida salgan los que se pegaron en la posición para, formando así una geometría que, digámoslo así, puede presentar algo alargado, algo lineal en comparación con aquellos que se pegarían en la posición orto. Y esta zeolita permitiría entonces la selectividad hacia el producto tipo para, y ello entonces aumentaría lo que el cliente necesitaría o lo que se requiere en un proceso dado. Otra parte de estos tamices es que si nosotros tenemos estas cadenas que simbolizan propano, las zeolitas también lo pueden orientar para formar estos anillos en esta reacción de deshidrogenación. Todo eso se logra con zeolitas. Y hay otro tipo de catalizador llamado los monolíticos, por ejemplo los que están en el tubo de escape de un automóvil. Ya estos son diferentes. ¿Por qué? Porque en el tubo de escape de un automóvil no pueden ser tan pequeños, con un área superficial tan, digámoslo así, con un poro tan pequeño, porque la caída de presión sería muy grande. Allí se tendrían que dejar salir los gases de una manera apropiada, por eso estos conductos más grandes, y allí a lo largo de ellos se produce la conversión catalítica para que ya los gases que salen de la combustión sean menos dañinos para el ambiente, y todos los carros tienen estos convertidores catalíticos allí en el tubo de escape. Seguimos hablando de los catalizadores. Están otros dos tipos, que son los catalizadores soportados y los catalizadores no soportados. En los catalizadores soportados son muy prácticos. ¿Por qué? Porque una sustancia que es costosa, que es una sustancia valiosa en el proceso, si se pusiera en pequeñas cantidades en el proceso y se lleva a cabo la reacción, por ejemplo, de flujo, estas sustancias se irían con el proceso y después sería más difícil recuperarlos. ¿Qué es lo que hace? Se soportan sobre un material inerte para que allí este material pueda tener los sitios activos de reacción y no se mueva de allí, quede fijo en el momento donde está. Uno de estos ejemplos de catalizadores soportados pueden ser, por ejemplo, un catalizador de platino soportado sobre alúmina o pentóxido de vanadio sobre sílica, que son catalizadores muy usados en diferentes industrias para procesos químicos. Y los catalizadores no soportados ya son más costosos, son más laboriosos de hacer, son por ejemplo gasa de platino.
Imagínense una gasa que se haría de un material de este tan costoso como el platino, pero ya se pondría en el interior del reactor para que alrededor de todo este se vaya dando a cabo la reacción. Esos serían los catalizadores no soportados. Otro punto que es importante tener en cuenta en la teoría de catálisis es lo que pasa con los catalizadores después de un tiempo, y es que ellos se desactivan. Y ello tiene que ver con la actividad catalítica, disminuye con el tiempo. Los catalizadores no todo el tiempo trabajan de la misma manera. ¿Por qué? Por tres razones. La primera es que se envejecen. ¿Qué quiere decir que se envejecen? Que su estructura va cambiando con el tiempo. Y este hecho hace que ya, por ejemplo, si eran catalizadores en los cuales se presenta la selectividad con un tamaño de poro dado, ya el poro ya sea más pequeño o más grande y ya deje pasar materiales que no son los deseables y la selectividad de la reacción se pierde. Otro problema es que se envenenan. ¿Cómo así que se envenenan? En los poros o en los sitios activos del catalizador se pueden pegar algunos de los reactivos, de los productos o de los inertes que vayan viajando en el proceso y ya no se dé a cabo la reacción. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la reacción se da en esos puntos activos. Y un tercer problema para que se desactive es la coquificación. Imagínense una reacción donde se están generando humos, o sea, donde se está generando coque, como por ejemplo la desintegración de naftas de petróleo. Se deposita carbono u otro material sobre toda la superficie y prácticamente ese catalizador dejaría de servir. Algunos de esos ejemplos, ya lo mencionamos, esa coquificación muy rápida o el envenenamiento lento es el que ocurre con los catalizadores de escape automotriz. Otro aspecto a tener en cuenta en la teoría de catálisis es la adsorción con D. Quiere decir que los materiales se adhieren a la superficie sólida y esto se puede dar de uno de los reactivos o en ocasiones todos. Y la adsorción se puede presentar de manera física o de manera química. ¿Cuáles son las principales diferencias? Que la absorción física, como lo ven a la izquierda, es un proceso exotérmico pero de baja energía y las fuerzas o los enlaces que se forman son débiles. Mientras que la absorción química es de alta energía y se forman enlaces covalentes, enlaces más fuertes entre el material y el catalizador. Y aquí podemos ver la ilustración de ellos. Estos triangulitos que notamos acá, son el catalizador. Aquí podríamos pensar que es un catalizador de platino soportado sobre alúmina y de esta manera en estos triangulitos se esquematizan los sitios activos del catalizador. Se llega a tener, por ejemplo, esto que es el propeno, el eteno, y este eteno está acá y vamos a hacer una hidrogenación. Entonces se agrega una molécula de hidrógeno, donde un hidrógeno que también se pega a los sitios activos y ya esto, si se sigue el proceso, ya este hidrógeno al final va a quedar acá y va a salir ya no el eteno sino el etano porque se hizo una hidrogenación. Entonces mire lo clave que es tener en cuenta acá estos sitios activos como tal. Y los enlaces se forman ahí, se forman enlaces químicos en esos puntos. Un punto también que se tiene en cuenta en la teoría de catálisis es el TOF o el número de frecuencia de turnover, que permite conocer a determinada temperatura, en determinada región o determinado tipo de reacción, cuáles moléculas reaccionan por sitio activo por segundo. Entonces, lo que este número, como ustedes lo pueden ver en el ejemplo 10.1 del libro de Fogler, en el capítulo 10, en la cuarta edición, cuantifica qué tan activo es un catalizador. Y finalmente, para terminar esta primera parte del análisis, las reacciones y los catalizadores representativos. Ya esto se ha trabajado por muchos años. Cuando nosotros vamos a trabajar con catalizadores, lo que hacemos es que vamos a la literatura, miramos cuál es el tipo de reacción que tenemos y ahí empezamos a mirar cuáles son los catalizadores típicos, porque los catalizadores dependen de la reacción que se trabaja. Entonces nos sirve y nos orienta para poder determinar o seleccionar el catalizador apropiado para nuestro proceso. Muy bien, vamos a dejar acá y luego en la siguiente parte veremos ya lo que tiene que ver con los pasos de la reacción catalítica.